buenas noches. Al inicio de este mes de abril acudíamos a la inauguración del puerto seco de Antequera. Eran casi 20 años de espera. Hablando de este proyecto sobre el papel, por fin pisábamos esos terrenos. El puerto seco de Antequera hoy es ya una realidad. Y yo quiero mostrarles estas imágenes aéreas de lo que supone este puerto seco. En la primera fase, que es lo que están viendo, ya se ha construido una subestación eléctrica, una depuradora, 2 instalaciones para la recogida de aguas, 3 viaductos y 7 viales. El puerto seco, como ven, ya es casi una mini ciudad. Y ahora, lo que toca ahora, lo que viene ahora es lo que queremos hablar en esta noche. Y de eso vamos a hablar con la directora de Desarrollo Comercial y delegada en España del grupo IDEC, socio mayoritario de este puerto seco, Maite Palomino. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, quería coger esas imágenes primero porque impresionan. Desde el aire todavía se ve más bonito, si me permite, esos proyectos de urbanización y esa primera fase del puerto seco de Antequera. Y yo, Maite, antes de nada, hablamos de IDEC. ¿Quiénes sois IDEC y por qué decidieron apostar por este proyecto del puerto seco de Antequera? IDEC es una multinacional de origen francés que es una empresa muy joven y familiar. Esto, el que sea familiar y que realmente pues la decisión dependa de un comité muy pequeño, es lo que nos ha permitido también estar en Antequera, claro, y poder avanzar con la, claro, con la rapidez que lo hemos hecho. Se agilizan las decisiones, claro. Exactamente, las decisiones son mucho más rápidas. Por otra parte, como yo digo siempre, nuestro presidente es un visionario que se anticipa al futuro. Entonces, claro, hoy en día, viendo las imágenes estas que acabas de enseñar, pues quizás es mucho más fácil de ver el potencial que tiene el puerto seco. La realidad es que cuando yo llegué, pisé este suelo por primera vez en el año 2019, finales del 2019, y te encuentras pues que todos son campos maravillosos y tal, pero que todos son campos y tal, pues había que adivinarlo. Pero claro, lo que sí que ya teníamos eran las vías del tren, teníamos carreteras, por lo tanto, pues bueno, ya digamos que había empezado el camino. Yo creo que debió ser mucho más complicado cuando en su momento Domingo de Torres y todo aquel equipo de visionarios lo vio. Y claro, yo digo siempre, el problema nuestro es que yo venía de casi 3.000 kilómetros, porque mi empresa pues está en París. Pero enseguida vimos el potencial que tenía, el potencial de futuro. Luego todo ello pues ha sido también, digamos, ratificado pues por el COVID, pero en su momento ya adivinamos que realmente era un buen proyecto. Yo creo que también el dinamismo de Domingo de Torres para explicarnos cuál era su sueño, pues claro, esto también influyó bastante. Y bueno, y aquí estamos con mucho entusiasmo. Totalmente, era 2019, ahí no había nada construido, era pre-pandemia, y entiendo que cuando IDEC le hablan de Antequera como un posible nodo logístico e industrial, no saben ni dónde está Antequera en el mapa. No, porque, hombre, entiendo que saben dónde está Málaga, Barcelona, Madrid, pero cuando uno dice Antequera, ¿y eso dónde está? No, evidentemente, porque yo sí que la podía situar en el mapa, porque mi familia es originaria de aquí, pero la verdad es que tampoco había estado yo nunca aquí en Antequera, es decir, había estado de paso. Entonces, bueno, pues tuve que ubicarla en el mapa, pero vamos a ver, el grupo IDEC, que en estos momentos, es decir, es muy fuerte en Francia. Nosotros en Francia construimos entre 600 y 800.000 metros cada año. Tenemos en estos momentos 1 millón de metros de suelo ya clasificados para desarrollar. Estamos trabajando mucho con la reindustrialización de Europa. En estos momentos nosotros estamos construyendo 2 fábricas de placas fotovoltaicas
en Francia estamos construyendo una fábrica de acero verde que va a ser una de las mayores de Europa en el puerto de Fos en Marsella. Estamos en Dunkerque con el grupo Verkor haciendo una fábrica de baterías para coches, que serán las baterías que utilizará el Alpine de Renault. Es decir, esto además, digamos, de nuestras actividades normales de logística y bueno, ¿cuál es un poco la suerte de IDEC? Y como yo digo también, no solamente la suerte de IDEC, sino la visión de Patrice Lafargue, que es nuestro presidente. Cuando Patrice Lafargue decide crear el grupo IDEC, es decir, se especializa en logística, que hace 24 años no era tan fácil, pero se especializa en logística y también al mismo tiempo en agroalimentario y en salud. Nosotros trabajamos mucho para farmacia, laboratorios farmacéuticos, trabajamos también haciendo centros de salud, trabajamos pues con las principales empresas de hipermercados, supermercados y también agroalimentarias. Para el tema, trabajamos mucho los temas de almacenes de frío, de tritemperatura, es decir, que es algo que hoy en día pues quizás sí que se ve la necesidad, pero hace 24 años había que adivinar lo que habría esta necesidad. Totalmente. Y especializarse en ello. Bueno, y con todo eso que nos has puesto sobre la mesa, ¿qué hace de diferente al puerto seco de Antequera que no van a tener en otros puntos de Europa? Porque lo habéis repetido mucho, va a ser un parque logístico industrial XXL europeo único. Emisión de carbono cero. Primero de todo... Que eso que has dicho antes necesita de mucha energía, por ejemplo, ¿no? Sí. Primero de todo, la dimensión. Vale. Si le llamamos XL es precisamente por las dimensiones que tiene el puerto. Segundo, porque hace 3 años, cuando nosotros nos metemos en el tema de Puerto Seco, ya empezamos a estudiar todas las energías verdes y alternativas. Antes de que surgiera todo el problema, la guerra de Ucrania, la pandemia, nosotros la idea, cuando nos metemos en Puerto Seco, ya teníamos previsto hacerla. Hoy en día nos encontramos con otros parques que serían, digamos, competencia nuestra, no concretamente aquí en Antequera, sino pues si estamos hablando de Madrid, de Zaragoza, pero parques que ya existen y que sí que esto es competencia nuestra. Lo que sucede que nosotros, es decir, aunque ellos ahora pues le pongan placas fotovoltaicas en las naves, es mucho más complicado en algo que ya existe, que ya está hecho, que nosotros que cogemos el parque desde el principio, que nos ha permitido pues muchos conductos ya hacerlos desde la urbanización, que nos permite, por eso vamos quizás un poco más lentos en el tema de la comercialización, porque lo que queremos es hacer una comunidad energética. Vale. Es decir, que la idea es que todos los edificios lleven paneles solares y entre el techo y los paneles solares unos mini aerogeneradores para recuperar toda la energía. Estamos estudiando el tema de la geotermia porque no sé si la podremos aplicar aquí, pero bueno, en Francia estamos trabajando ya este tema porque la geotermia a una profundidad muy grande, no sé exactamente, ahora no te podría decir los metros, pero ya incluso se puede encontrar litio. Es decir, pero bueno, veremos si aquí la podemos hacer. Independientemente de esto, ya simplemente con la eólica y los paneles solares tendremos un exceso de producción que ello nos llevará pues, a poder fabricar el hidrógeno para los camiones que vengan al parque, para las carretillas elevadoras, para tantas y tantas, es decir, para la industria, porque la industria, es decir, el hidrógeno, no solamente se aplicará en la movilidad, sino que también cada vez hay más tendencia a aplicarlo en la industria. Así es. Hablamos de como una mutualización de la energía, no sé si te he entendido bien. Exactamente, mutualización de la energía. Esto quiere decir que, a ver, nosotros hacemos una nave de... Que entiendo que por ella sola, por ejemplo, esa que llevaría nave frigorífica, no puede por sí sola abastecerse, sino que vosotros también le daríais energía de la que producís de hidrógeno verde, porque IDEC será productor de hidrógeno verde. Sí, pero vamos a ver, no hablamos ahora, el hidrógeno verde será pues para los camiones que vengan o para el funcionamiento en el interior, para empresas industriales que puedan necesitar hidrógeno. Si hablamos de la mutualización de la energía,
energía estamos hablando de la energía verde y renovable que nosotros fabricamos. Si hacemos una nave de 60.000 metros de seco, que llamamos nosotros en logística, significa que esta nave pues a lo mejor no requiere ni climatización ni calefacción, porque lo único que van a hacer va a ser almacenar productos que no requieren frío, por lo tanto, esta nave tendrá 60.000 metros de placa y quizás para su funcionamiento, pues con 5 o 10.000 tendría suficiente. Al lado hacemos una nave frigorífica o de tritemperatura que tenga 20.000 metros. Estos 20.000 metros que tendrá de placas necesitaría 60. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Los 40 o 50 que le sobran a la nave de seco se los pasamos a la otra. Es decir, nosotros vamos a mutualizar, alquilaremos los tejados, depende si son el cliente que venga puede venir en compra o en alquiler. Si es en alquiler, le saldrá el alquiler más económico porque nosotros nos garantizamos la ocupación de su tejado. Y si es en venta, pues le alquilaremos su tejado, por lo tanto también le sale más económico. La energía que se produce, nosotros hacemos todas las instalaciones y la energía que se produce, nosotros la compramos, se la compramos y la revendemos a los mismos usuarios. Del Puerto Seco. Sabiendo que les vamos a garantizar el precio energético, y esto es muy importante, durante 10 años. Es decir, lo que necesita, pues, yo qué sé, pues un almacén de pan, un frigorífico, es decir, para poder ofertar sus productos, es saber que más o menos va a poder dominar los costes. Efectivamente. Entonces, sí una que tarifa se puede plana, dominar, exactamente, sí que se puede dominar la mano de obra, más o menos, los obreros que va a necesitar, cómo trabaja, cómo lo hace, pero el precio energético es difícil. Entonces, nosotros les garantizamos que durante 10 años va a tener el mismo coste energético. Esto es una gran ventaja. Bueno, y todo esto que le estamos hablando es lo que Maite le está contando a todas esas empresas interesadas, grandes grupos en general, porque si algo cambió del Puerto Seco cuando entró IDEC era el modelo de empresa que se iba a instalar. Lo han visto, grandes terrenos, hablamos, aunque pueda ser también de pequeñas, pero en general hablamos de que el objetivo es que lo ocupen grandes empresas por esas grandes pastillas, por esas carreteras en torno a esas grandes pastillas de terreno, ¿no? ¿Hay interesados, Maite? Vamos a ver, grandes y pequeños. Es decir, yo creo que no se puede excluir a nadie. El planeamiento, en principio, pues contempla grandes superficies, pero estamos haciendo algunas gestiones para poder también implantar, porque yo creo que puede ser perfectamente pues un agente de aduanas que importa y exporta mercancías y que le vendría muy bien pues tener una nave a lo mejor de 1.000 o 2.000 metros. Es decir, que yo creo que estas naves tampoco hay que excluirlas. De momento, oficialmente puede costar bastante por el tema tal como está estudiado el planeamiento, pero bueno, veremos a ver si... hablamos de que el Puerto Seco puede funcionar de depósito aduanero. El Puerto Seco es un depósito aduanero. También, sí, vale. Sí. O sea, no solo el logístico, el industrial, sino que se sumaría. Estamos hablando de, por ejemplo, mercancías que sobren otro puerto, que Antequera sea la parada para luego ir a cualquiera de los corredores, entiendo, ¿no? Esa es la misión de un puerto seco, es decir, donde tú puedes almacenar mercancías y no pagas impuestos hasta que salen. Entonces, es decir, esta figura ya está contemplada en Puerto Seco, ya está estudiada y ya la tendríamos, digamos, prácticamente concedida. O sea, entonces estamos hablando de que convergen, ¿no? o conviven las empresas que ahí tengan una actividad con estas que lo utilicen como de, como tú dices, ¿no? De depósito. A ver, no que lo utilicen, es decir, tú puedes tener una actividad industrial, pero por lo que sea puedes recibir mercancías o sacarlas, industrial o logística, y no te interesa, es decir, mientras tú tienes las mercancías ahí almacenadas, no están pagando impuestos. Esto es lo que significa que es que es perdón, se me ha ido ahora de la cabeza. El proyecto, o sea, la base del proyecto. No la base del proyecto. Es decir, que sea depósito aduanero significa esto, que las mercancías no pagan impuestos hasta que no salen. Hasta que salen. Están ese tiempo ahí, no les cuesta nada. Como les digo, todo esto lo que le están contando a la empresa, ¿hay interés? Empieza a haber un gran interés. Empieza a haber un gran interés porque nosotros nos hemos anticipado en el tiempo y entonces, es decir,
al estar nosotros en Europa, vemos que la Unión Europea cada vez hay no solamente la tendencia al tema de las energías verdes, sino a cómo evitar estas emisiones de carbono, y una de ellas la Unión Europea está apostando muy fuerte por el tema del ferrocarril. Vale. Nosotros aquí, que estamos en los, yo diría, no diría mal llamados, pero bueno, sí, los conocidos como corredores del Atlántico y del Mediterráneo, están dentro de la red europea de corredores. Por lo tanto, es decir, estos más tarde o más pronto que tarde van a tener que ponerse en funcionamiento y van a tener que activarse. Los dos corredores europeos, Atlántico y Mediterráneo, salen de Puerto Seco. Y estos dos tienen conexión con el puerto de Málaga y de Algeciras. Todos los trenes que salen cargados de mercancía de Algeciras pasan por el Puerto Seco. Entonces, esto quiere decir que la multimodal, que ya ha salido a concurso el proyecto y que va a hacer la Junta de Andalucía, es de capital importancia, no solamente para el Puerto Seco, sino pues yo diría que para toda Antequera. ¿Qué sucede? Que el Puerto Seco la tenemos al lado y por lo tanto pues es mucho más fácil para poder utilizar, pero cualquier empresa de Antequera que quiera utilizar la multimodal pues podrá utilizarla también. Tendrá más desplazamiento, tendrá que hacer el transporte pues a través de camión, pero es hacia donde vamos en el futuro, porque es el transporte que contamina menos y que es mucho más rápido, evidentemente, que el barco. Y si nos apuramos, pues puede tardar prácticamente lo mismo que si son ya al ser de largo recorrido y ser también dentro de la Unión Europea, pues pueden tardar prácticamente lo mismo que el camión. Otro tema que se puede hacer también será cargar el camión, el ro-ro que llaman, cargar el camión en las plataformas, y entonces el camión ya pues circula todo o por la noche o por el día, sin necesidad de que tenga que llevar un chofer, que ese es otro de los problemas que tenemos actualmente. Estamos hablando de coger choferes de fuera y tal, porque no hay un relevo generacional. Y entonces esto yo creo que el tema del transporte por ferrocarril puede suplir en cierta forma todas estas carencias que tiene hoy en día el transporte por carretera. No sé si se podrían cumplir los objetivos tal como ve usted hoy en día el panorama de tener en 2025 las primeras naves en el Puerto Seco, o al menos construyéndose. Construyéndose seguro, construyéndose seguro. Vamos a ver, Puerto Seco es una apuesta de futuro y es una apuesta para el señor que hoy en día quiere una nave que sepa que todas las exigencias o cualquier exigencia que le puedan exigir a nivel gubernamental, a nivel medioambiental, a nivel incluso de transporte, a nivel de futuro, es decir, pues Puerto Seco va a reunir, porque nos estamos, como digo yo siempre, anticipando al futuro. Si el futuro nos pide 7, nosotros le damos ya 10. Por lo tanto, esta anticipación, y yo creo que bueno, pues hay personas que necesitan el depósito aduanero, necesitan el tema por ferrocarril o el tema energético, y entonces pues es bueno apostar por un emplazamiento de futuro como es este. Yo no sé si fuera un joven o un vecino de Antequera o alguien que se viene a Antequera a vivir y diga ¿cuál va a ser el sector del futuro en la ciudad? ¿En qué me formaría, por ejemplo, un joven que quizás le gusta todo este mundo? ¿Va a haber Antequera un revulsivo en el empleo con todo esto del Puerto Seco? Se ha hablado de cifras, puedo darla, 8.000 empleos directos, cuando esté a completo rendimiento 16.000 indirectos, todo lo que supone no solo el desarrollo, sino luego ya la puesta en marcha. ¿Realmente va a ser un revulsivo para la ciudad? ¿Nos va a cambiar esto la vida de aquí a, no sé, 15 años, por ejemplo? Vamos a ver, la vida no la va a cambiar Puerto Seco, la vida se está cambiando ya. Es decir, estamos en una época de cambio, ya no es ni una transición, estamos en un momento convulso de cambio. Está cambiando, nosotros ahora el día 23 en Madrid vamos con Paul Lafargue, mi
vamos, mi compañero y yo vamos a dar una conferencia sobre la transformación que tiene tanto la logística como la industria. Es decir, hace 5 años era totalmente imprevisible pensar que toda la fabricación que nosotros habíamos llevado a China la íbamos a recuperar y las íbamos a hacer aquí. Nosotros en su momento mandamos las placas fotovoltaicas, que la patente es francesa, la mandamos a construir en China por economía, Claro. pero lo que no nos damos cuenta es de que hay un tema de calidad, hay un tema de medio ambiente que es importantísimo y que somos nosotros que no podemos dejarlo en manos de otros, claro. de terceros países. Claro. Nos ha venido la pandemia y nos hemos encontrado que aquellas mascarillas que comprábamos pues a menos de 10 céntimos, pues las hemos estado comprando a 3 y 4 euros y nos encontraban. No te hablo ya de los guantes o de los otros EPIs, todos los otros productos que de primera necesidad. Por lo tanto, yo creo que, y en Francia hemos empezado a hacerlo, estamos hablando de la reindustrialización de Europa. Claro. No podemos estar pendientes de que del ensamblaje de un coche porque faltan, de unos ordenadores porque faltan unos chips. Entonces, están a muchos kilómetros, es una mentalidad totalmente distinta y que no dominamos. Y esto es lo que yo creo que tenemos que hacer, es decir, no podemos dejar el control en manos de otros, el control de nuestra industria, de nuestros productos de primera necesidad. Entonces, esto es lo que yo creo que tenemos que hacer aquí. Tú me dices, ¿cuáles van a ser las profesiones? Pues yo te diría que los jóvenes hoy en día lo que tienen que tener es una gran amplitud de miras, porque tú dices, te especializas en temas, yo qué sé, hace unos años hablábamos de los programadores. Sí. ¿Y qué pasa ahora con la inteligencia artificial? Totalmente. Es decir, estamos en un mundo tan cambiante que yo creo que lo que tenemos que tener es amplitud de miras, es decir, estar dispuestos a aprender, pero aprender rápido. Es decir, no es aquello que dices, pues mira, yo me formo y ya está. No, porque no sabemos todavía hasta dónde vamos a llegar con la inteligencia artificial, hasta dónde vamos a llegar en este mundo cambiante. Por lo tanto, yo lo que diría a los jóvenes es que se preparen y que estén, es decir, siguen diciendo... hemos pasado, por ejemplo, en mi época, yo cuando era pequeña, pues aprendíamos una cultura general. Sí. Luego nos hemos ido centrando en temas muy concretos. Y yo creo que volvemos otra vez, y esta quizás es una de las ventajas que tenemos los de mi generación, los de mi época, que estábamos acostumbrados a mirar, digamos, de una forma, no a mirar así, sino a mirar al revés. Sí, sí. Y creo que volveremos otra vez porque no sabemos qué es lo que nos depara el futuro. Porque por muy inteligentes que seamos, por mucho que queramos avanzar, es decir, no somos nosotros que lo estamos decidiendo. Hay no sé dónde, personas, alguien que decide por nosotros y que nos están llevando por caminos nuevos y todas estas generaciones yo creo que lo que les diría es que estén suficientemente abiertas para poder entrar en este mundo nuevo que nos llega. Al final un mundo totalmente global. Les decía yo que todo esto de lo que hemos hablado solo es la primera fase de un proyecto que tiene una segunda, que tiene una tercera. Lo decían, ¿no? Que ya se estaba trabajando en la segunda. Es fundamental el desarrollo, entiendo, de esa segunda fase, que ya depende más de manos privadas que en este caso las de la Junta que hemos visto. Como Sí, es fundamental porque ya con la idea que hemos empezado a lanzar en la primera, pero claro, nos encontramos que todos, prácticamente todas las cargas se han hecho en la primera. Por lo tanto, para tener un equilibrio, un equilibrio y una rentabilidad, hay que desarrollar ya la segunda, ya la estamos trabajando. Luego nos estamos encontrando, la gente me dice, pero ¿qué empresas van a venir? Pues es que en estos momentos tenemos muchas empresas industriales que nos están pidiendo para venir y la primera fase es eminentemente logística. Quizás podríamos colocar alguna industria, pero casi toda es logística. Y hoy en día, dentro de esta transformación que está teniendo todo el tema, tanto industrial como logístico, cada vez la logística va más acoplada a la industria. La industria quiere tener la logística al lado y por lo tanto, pues no cualquier
desgraciadamente no cualquier empresa que viene la podemos colocar, porque te digo, estamos teniendo más demanda industrial que logística, pero bueno, las acoplaremos entre la segunda y la primera. No, la segunda y la primera, porque la tercera ya irá para servicio y demás, ¿no? Entiendo. No, tardará un poco más. De momento vamos a aquello pues pasito a pasito. Bueno, Maite, como llegamos al final, pensaba yo, ¿no?, preparando una entrevista, las vueltas que da la vida. Ella, hija adoptiva de Antequera, lo decía, ¿no? Conocía la zona porque sus padres eran de Cartaojal. Os fuisteis a Barcelona, creo recordar, en esa intervención que hiciste precisamente en ese día. ¿Quién te iba a decir, no?, que tantos años después iba a volver tantas veces a Antequera y que se convertiría en uno de esos proyectos a desarrollar? Mi padre, mi padre continuó siendo un enamorado de Antequera. Yo creo que pues el pobre murió pues quizás con la añoranza de no haber podido venir. Si hoy en día viviera, yo creo que el hombre se vendría para aquí. Pero mi madre no le tenía ningún cariño, hay que decirlo, hay que ser sincera. Totalmente. Entonces mi padre me diría, hija mía, qué bien lo has hecho, qué contento estoy. Y mi madre me diría, pero niña, ¿qué haces ahí? ¿Qué se te ha perdido? Con lo que me contó a mí salir de allí, de Cartabajá, como dicen ellos, y qué tienes tú que volver, qué se te ha perdido a ti por ahí. Pero la verdad es que yo creo que, bueno, yo respeto las ideas de cada uno. Creo que Antequera es un sitio fantástico. Yo ahora que estoy pasando más tiempo de mi vida en Antequera que en Barcelona, pues puedo decir que realmente es una ciudad acogedora. El otro día me decían, el problema de Antequera son los antequeranos. Y María, francamente, no estoy de acuerdo, por lo menos en lo que a mí respecta. Es decir, a mí me han abierto todas las puertas, me han puesto la alfombra roja, por lo tanto yo me siento muy a gusto. Y cuando yo digo, cuando me dicen el problema son los antequeranos, yo digo, no, la gracia de Antequera son justamente los antequeranos. Y la verdad es que es una ciudad fantástica. Tiene la suerte de estar muy cerca de Málaga, que Málaga en estos momentos, que es la ciudad de moda, la ciudad, pues bueno, que la gente le ha costado mucho descubrirla, pero quizás también, pues no sé, algunas cosas que no hemos hecho muy bien en Barcelona, pues ha permitido a Málaga pues el hacerlas. A veces cuando hablan de la edad de la gente, yo creo que hay que aprovechar. Aquí tenemos el ejemplo del alcalde de Málaga. Creo que justamente hay quizás que aprovechar pues esta sapiencia que tienen las personas, o que tenemos las personas mayores, esta experiencia, y Málaga lo está haciendo muy bien. Y la verdad que encantada de estar por aquí, de volver a los orígenes, y que mis padres desde el cielo hacer ver a mi madre que estaba equivocada de Antequera y a mi padre que tenía toda la razón. Bueno, yo creo que en Antequera eso también los antequeranos vamos cambiando. Es como la reindustrialización de Europa, pero a lo antequerano. Vamos también abriéndonos poco a poco, que eso es importante. Pues Maite, un placer. Volveremos a encontrarnos cuando todo esto siga avanzando, cuando se pueda ir desvelando esas empresas que ya apuestan por Puerto Seco, y seguro que seguimos hablando de cómo pasito a pasito, como tú has dicho, se sigue desarrollando. Porque nosotros en septiembre haremos la presentación ya, digamos, la presentación oficial o la puesta de largo de Puerto Seco. Cuando me hablabas antes de IDEC, IDEC, una de las 20 empresas que forman es IDEC Sport, y bueno, pues queremos hacer también un acto acompañado de temas un poco deportivos en el mes de septiembre, y os invitamos a que vengáis a verlo. Bueno, pues estaremos muy pendientes y allí estaremos. Gracias, Maite, y a seguir trabajando. Muchas gracias. Adiós. Bueno, pues ya lo ven, seguiremos hablando sin duda del Puerto Seco en este espacio. Gracias una semana más por acompañarnos en A Fondo, y aprovecho para desearles buen fin de semana. Gracias por estar ahí.